Selección de cuentos griegos, parte 3. Época moderna. El labrador que tenía la mujer y las hijas tontas. En otro tiempo había un labrador que tenía mujer y 3 hijas, pero es preciso advertir al lector que las 4 eran tan tontas que había resultado muy difícil averiguar cuál de ellas aventajaba en tontería a las demás. Un día la hija mayor, que era el orgullo de toda la familia, salió del pueblo después de oír misa para dar un paseo. Descubrió de pronto un alto acantilado y se dirigió a la cima, donde se sentó. Y a los pocos instantes empezó a llorar y a quejarse desconsoladamente. «Oh, Dios mío, pensar que un día me casaré y tendré un hijo. Él vendrá luego aquí, donde estoy yo, se caerá por el acantilado y se matará». Sus hermanas, extrañadas por la ausencia, se preguntaban qué podría haberle ocurrido, y al fin decidieron que la segunda hermana fuese a buscarla. Ella preguntó a varios vecinos el camino que siguiera su hermana mayor, y al fin llegó a su lado. Continuaba sentada en la roca y llorando. «¿Qué dolor te aflige, querida hermana?», preguntó la segunda. «¡Ay!», exclamó la mayor, «¿ves este acantilado? Pues en cuanto me case y tenga un hijo, que será tu sobrino, el pobrecillo vendrá aquí, se caerá y se matará». La otra hermana se echó a llorar con toda su alma. Al poco rato llegó la menor. Hizo lo mismo que la hermana segunda, y para evitar repeticiones, diremos que al fin llegó la madre y también se echó a llorar como sus 3 hijas. Mientras tanto, el labrador andaba buscando a las 4 mujeres, lleno de ansiedad por lo que hubiese podido ocurrirles. Mas al fin las encontró llorando lágrimas como puños, y al preguntarles por qué se desesperaban de aquel modo, ellas le contestaron que la hermana mayor no tardaría en casarse, que tendría un hijito y que éste se despeñaría desde aquella altura. «Dios mío, malditas seáis todas, ¿cuándo acabaréis con vuestras idioteces? ¿Acaso no tendréis nunca sentido común? Juro por Dios que me marcho ahora mismo del pueblo, abandonándoos a vuestro destino, porque de lo contrario seríais causa de mi muerte». En efecto, a pesar de que ellas lo acompañaron a su casa, el labrador hizo un lío con su ropa y dijo a las mujeres: «Si la fortuna quiere favoreceros y yo encuentro gente más tonta que vosotras, quizá volveréis a verme. De otro modo vuestros ojos perderán su brillo antes de que puedan fijarse en mí otra vez». El labrador emprendió el viaje y al cabo de algunas horas llegó a otro pueblo. Al pasar por delante de otra casa oyó llantos y lamentaciones y se asomó para ver qué ocurría, y entonces distinguió a una mujer sentada al lado de una cuna en la que había un niño, y colgada de la pared vio un hacha. La mujer no cesaba de llorar. «Pobre hijito mío, muerto por un hacha». «¿Por qué lloráis, buena mujer?», preguntó el labrador. «¿Acaso no veis que esa hacha caerá y matará a mi niño? ¿Y aún me preguntáis por qué lloro? Caramba, esa es más tonta que mis mujeres», se dijo el labrador, y en voz alta añadió: «¿Qué me dais si salvo a vuestro hijo de una muerte tan aciaga?». «Oh, lo que queráis, buen hombre». «¿Mi vida? Sería capaz de daros mi vida si os sirviese de algo». Entonces el labrador tomó la cuna y la puso en el lado opuesto de la estancia. «Ya lo veis, buena mujer, no hay ningún motivo para que sigáis llorando». El labrador recibió una buena cantidad en concepto de regalo y prosiguió su viaje. Pronto llegó al lugar en donde estaba reunido un numeroso grupo, del cual partían gritos y lamentos. Acercóse para ver qué ocurría y entonces vio a un individuo alto que había ido a casarse, pero la puerta de la casa era bastante baja y él no quería inclinarse para entrar. Y la gente se preguntaba si valdría más cortarle los pies o la cabeza, ya que, al parecer, no hallaban otra alternativa. El labrador se
desternilló de risa al enterarse del caso y luego se dirigió al grupo exclamando: ¿Por qué lloráis de ese modo, buena gente? Ellos explicaron el apuro en que se hallaban. Bueno, yo os lo arreglaré, contestó el labrador. ¿Qué me daréis en cambio? Lo que queráis, pero hacednos ese favor. Bueno, vamos a ver. Muchacho, exclamó el labrador apoyando la mano en la nuca del novio, inclina un poco la cabeza, y en cuanto lo hubo logrado y le hizo pasar la puerta, añadió: Bueno, ahora puedes levantar la cabeza, pero cada vez que quieras entrar o salir por esa puerta, debes inclinar la cabeza, ¿comprendes? Luego asistió a la boda y al festín y finalmente se despidió de todos y prosiguió su camino. A cierta distancia vio a una vieja que tenía una marrana a la que lavó y adornó con toda suerte de joyas para ir a la boda, porque, según afirmaba la buena mujer, aquella marrana era su hija, y al divisar al labrador, exclamó: «Oh, hijo mío, hazme el favor de llevar a mi hija a la iglesia porque, como ves, soy vieja y no puedo acompañarla. Te pagaré la molestia». «Con mucho gusto, abuela», contestó el labrador, siempre aprovechado. Luego tomó la marrana y la hizo andar, precediéndole en tanto que la vieja gritaba: «No te olvides de traerme un pastel de la boda». En cuanto el labrador hubo dado la vuelta a la primera esquina, despojó a la marrana de todas sus joyas y, cargado de tesoros, emprendió el viaje de regreso para reunirse de nuevo con su familia. «Bienvenido, padre», exclamaron las hijas. «¿Qué has hecho durante tu ausencia?» Todas estábamos desesperadas. «Me figuré», contestó él, «que no había en el mundo personas más tontas que vosotras, pero lo cierto es que he visto algunas que os aventajan 100 veces. Por lo tanto, me resignaré a vivir en vuestra compañía». Y con las ganancias de su viaje pudo dotar y casar a sus hijas. En adelante vivió feliz con su mujer, a pesar de que ésta hacía de vez en cuando alguna tontería de las gordas, y quizá aún viven dichosos. Constantes y el dragón. En otro tiempo, hubo un anciano que tenía 3 hijos, y los 3 decidieron abandonar su casa y a su padre con objeto de aprender un oficio. Encamináronse pues a las tierras altas con objeto de hallar trabajo, y mientras cruzaban una extensa llanura, vieron un campo de trigo ya en sazón, pero que no había sido segado todavía. Entonces los 3 hermanos se dijeron: «A ver, muchachos, vamos a segar este trigo y quien quiera que sea el dueño ya nos pagará el trabajo». Tomaron las hoces que llevaban en las alforjas y empezaron a trabajar. Cuando ya estaban a punto de terminar la tarea, notaron que las montañas empezaban a temblar y a los pocos instantes vieron venir hacia ellos a un dragón espantoso. «Vámonos, muchachos», exclamó el mayor. «No perdamos el tiempo porque ahí viene el dueño del campo». Pero el dragón los alcanzó antes de que pudieran alejarse y con voz afable los saludó. «Buenos días, muchachos». «Buenos días, amo», le contestaron. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó el dragón. «Hemos visto que el campo estaba sin segar y lo hemos hecho nosotros persuadidos de que el amo nos pagaría nuestro trabajo». «Me parece muy bien», contestó el dragón. «Por consiguiente podéis seguir la tarea». Al poco rato el dragón se dirigió al hermano menor, llamado Constantes, y le dijo: «¿Ves esa montaña? Pues bien, allí vive mi esposa. Llévale esta carta». Constantes tomó la carta, pero como era un muchacho muy astuto, díjose, mientras se dirigía a su destino, que mejor sería abrir la carta y leerla. Así lo hizo y vio que decía: «Mata inmediatamente al hombre que te mando, mételo en el horno y ásalo para que esté dispuesto a la hora de cenar». En vista de eso, el muchacho rasgó la carta en 1000 pedazos y escribió otra así concebida: «Mi querida esposa, en cuanto llegue el portador de la presente, mata en su obsequio el mejor pavo que tengamos, rellénalo y luego mándalo aquí juntamente con un cesto lleno de pan para los segadores».
Cuando el dragón vio regresar a Constantes cargado con 2 cestos, murmuró para sí: «Caramba, este muchacho es más astuto que yo. Venid, muchachos, dejemos el trabajo y vamos a mi casa para que pueda pagaros». Los 3 muchachos terminaron la siega y el dragón los llevó a su casa. Por el camino, Constantes dijo a sus hermanos: «Tened cuidado, hermanos, abrid bien los ojos porque vamos a un lugar peligroso». Aquella noche, cuando ya el dragón y su esposa se habían acostado, Constantes se levantó, despertó a sus hermanos y luego, despacio y sin hacer ruido, se acercó a la cama de la esposa del dragón, le quitó una sortija de la mano y salió de la casa en compañía de sus hermanos. Cosa de 3 horas después, los 3 estaban ya en el pueblo. Mientras tanto, el dragón se levantó y buscó a los 3 muchachos con objeto de devorarlos, y su esposa, al darse cuenta de la desaparición de la sortija, exclamó desolada: «¡Oh, dragón! ¡Me han robado la sortija!». Este se apresuró a ir en busca de su caballo, lo montó y empezó a buscar a los 3 muchachos. De lejos los descubrió cuando ya se aproximaban al pueblo y con toda su fuerza exclamó: «¡Detente, Constantes, porque así podré pagaros!». Pero ellos le contestaron que no querían paga alguna, mas el dragón a gritos les ordenó que retrocediesen. Los 3 hermanos no le dieron ninguna respuesta y así llegaron al pueblo. Poco tardaron en emplearse, el mayor como pañero, el segundo de carpintero y Constantes, que era el más joven, de aprendiz de sastre. Pero el hermano mayor tenía celos del menor porque poseía la sortija y para apropiársela estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a darle muerte. Y para lograrlo, sin riesgo alguno, se dirigió al palacio real y después de pedir audiencia, dijo al soberano: «Vuestra Majestad tiene muy bellas cosas, pero si poseyera el cobertor de diamantes del dragón, podría contarse entre los monarcas más felices de la tierra». «¿Y cómo lo obtendré?», preguntó el monarca. «¿Quién será capaz de ir a buscarlo?». Para ello contestó el hermano mayor: «Vuestra Majestad podría hacer pregonar un bando diciendo que quien sea capaz de ir en busca del cobertor del dragón recibiría, si lo trajese, grandes riquezas y títulos de nobleza. Luego podría hacer llamar a mi hermano menor, que es sastre, ordenándole que se encargue de eso, y si se niega, podríais amenazarle con la muerte». El rey hizo pregonar aquel deseo, pero nadie se atrevió a acometer tal empresa. En vista de eso, envió a su visir a visitar a Constantes para darle la orden de que fuese en busca del cobertor adornado de diamantes, que estaba en poder del dragón, y amenazarle de muerte en caso de que se negara. ¿Qué otra cosa podía hacer Constantes? Emprendió el viaje diciéndose: «Ojalá me acompañe la bendición de mi madre y de Dios». En su camino encontró a una anciana y al verla le dijo: «Buenos días, madre». «Lo mismo te deseo, hijo», le contestó ella. «¿A dónde vas?». «El rey me ha ordenado ir en busca del cobertor de diamantes del dragón». «Ah, hijo mío, hallarás la muerte». «Pero, ¿qué puedo hacer si no?», replicó él. «Vuelve a presencia de quien te envió y dile que te dé 3 cañas llenas de insectos de toda clase. Una vez las tengas en tu poder, te acercas de noche a la casa del dragón, por la parte posterior, cuando ya el dragón duerma, y sin ruido practicas un agujero en la pared. Luego vacía el contenido de las cañas sobre el lecho del dragón. Este y su esposa no podrán resistir las picaduras de los insectos, y tomando el cobertor, los sacarán por la ventana dejándolo colgado sobre el antepecho. Entonces tú lo tomas y echas a correr lo más deprisa que puedas, pues si el dragón te coge, te devorará». El muchacho siguió exactamente el consejo que le dio la anciana y, en efecto, todo sucedió tal como había proyectado. Se apoderó del cobertor y huyó con él. Ahora dejaremos a Constantes por un tiempo para fijarnos en el dragón que, al levantarse, echó de menos el cobertor. «¡Caramba!», exclamó dirigiéndose a su mujer. «¿Qué se ha hecho del cobertor?». «No lo sé», contestó ella. «Estoy seguro», contestó el dragón, «de que nadie más que Constantes ha sido capaz de robarlo.
Luego se dirigió a la cuadra, tomó su mejor caballo, montó en él y a las 2 horas alcanzó a Constantes. Al verlo, gritó: «¡Devuélveme el cobertor! ¿De qué astucia te has valido, perro?» «Pues mira», le contestó Constantes, «lo que he hecho no es nada, pronto verás otras cosas menos agradables todavía». Por más que hizo el dragón, no le fue posible alcanzar a Constantes, porque éste se hallaba ya dentro de las fronteras del rey y no tuvo más remedio que desistir de su intento. Constantes llevó el cobertor al rey y éste ordenó que le hiciesen inmediatamente 2 trajes, de modo que el joven volvió al taller para continuar su trabajo. Pero pasados 20 días, el hermano mayor volvió a presentarse al rey preguntándole: «¿Acaso mi hermano os ha traído el cobertor, majestad?» «Sí, y estoy entusiasmado con él», contestó el monarca. «Ah, señor», replicó el hermano mayor, «si tuvieseis el caballo y la campana que pertenecen al dragón, ya no tendríais nada más que desear». El rey, al oír estas palabras, dio orden de pregonar otro bando, pero tampoco encontró a nadie que se atreviese a realizar aquella hazaña, y el patrón de Constantes llamó al joven y le dijo que el rey tenía necesidad de él. El pobre muchacho acudió de nuevo a palacio y el monarca, al recibirlo, le ordenó, bajo pena de muerte, que fuese en busca del caballo y de la campana del dragón. ¿Qué podía hacer el muchacho más que obedecer? Emprendió el camino preguntándose cómo podría apoderarse del caballo y la campana, pues si la última resonaba, aunque fuese al tocarla ligeramente, el dragón despertaría y lo devoraría. Encontró nuevamente a la anciana en el mismo lugar que la otra vez y, al verla, la saludó cariñosamente. Ella le preguntó a dónde iba y el muchacho, muy apurado, le dio cuenta de la misión que le habían impuesto. «Pues bien, vuelve a la capital», dijo la vieja, «y diles que te den 41 estaquillas, porque la campana tiene otros tantos agujeros. Provisto de ellas, dirígete a la casa del dragón, procurando llegar de noche, y no pierdas tiempo en meter todas las estaquillas por los agujeros de la campana. Cuida mucho de que no quede ninguna al descubierto, porque, de lo contrario, el dragón te devoraría. Pero en fin, si por alguna causa sonase la campana, vete al Enil y escóndete entre el salvado. Entonces acudirá el dragón diciendo que huele a carne humana. Tú no te muevas y cuando se haya vuelto para subir la escalera, tapa con la estaquilla correspondiente el agujero de la campana que esté libre, monta a caballo y emprende la fuga». Constantes obedeció en todo las instrucciones de la anciana. Se apoderó del caballo y la campana y emprendió la fuga. El dragón inmediatamente montó en otro caballo, lo persiguió y al fin alcanzó a Constantes, ya dentro de la frontera del rey. Entonces le gritó: «Ladrón, devuélveme el caballo y la campana, te prometo no hacerte ningún daño». «Bah», exclamó Constantes, «lo que acabo de hacer no es nada, ya verás otra vez». El dragón, encolerizado en gran manera, regresó a su casa y mientras tanto Constantes se presentó al rey para entregarle el caballo y la campana. Luego se volvió a su taller para reanudar el trabajo. Pasados unos días el hermano mayor volvió a presentarse al monarca exclamando: «Oh señor, ¿os ha traído mi hermano el caballo y la campana?». Y en vista de la respuesta afirmativa del rey añadió: «Solo os falta una cosa, señor. Si pudierais apoderaros del dragón para exhibirlo, ya no podríais desear nada más». El rey se entusiasmó al oír aquella proposición y, como la vez primera, hizo publicar un bando, pero como no hallara a nadie capaz de cometer aquella hazaña, hizo llamar a Constantes y se la impuso. El joven emprendió de nuevo el camino. Encontró otra vez a la anciana y ésta le aconsejó que fuese a pedir al rey un traje astroso, una hacha, una sierra, un berbiquí, 10 clavos y 4 cuerdas. Con estas herramientas debía dirigirse a las cercanías de la casa del dragón y labrar la madera de un árbol. Y le dio otras instrucciones acerca de su conducta. Constantes obedeció puntualmente las órdenes de la anciana y mientras estaba trabajando después de haber derribado el árbol,
el dragón le preguntó qué hacía allí, pues no lo reconoció, ya que el muchacho se había disfrazado de viejo. «Estoy haciendo un féretro para Constantes», replicó. «Acaba de morir y es preciso enterrarlo». Alegróse en extremo el dragón al oír esta noticia y aún ayudó en su trabajo al fingido anciano. Luego, Constantes le invitó a que se metiera en el ataúd para ver si cabría el cadáver de su enemigo, y el dragón, sin sospechar cosa alguna, le obedeció. Mientras tanto, Constantes ajustó la tapa, la clavó, ató el ataúd con las cuerdas y luego lo cargó en su caballo. De este modo, y a pesar de las protestas del dragón, lo llevó a presencia del rey, el cual quedó muy satisfecho. «Ahora que os he traído el dragón», dijo el hermano menor, «ordenad que venga mi hermano mayor y mandadle que abra el ataúd». Pero el hermano mayor aconsejó entonces al rey la conveniencia de apoderarse de la sortija de brillantes de la esposa del dragón. Las cosas ocurrieron como las veces anteriores y Constantes, siguiendo las instrucciones de la anciana, llevó a la esposa del dragón una carta concebida así: «En cuanto recibas esta carta, mata al portador, mételo en el horno y ásalo. A mi regreso me lo comeré». La esposa del dragón recibió la carta y ella le ordenó aguardar mientras preparaba el horno. Luego dio instrucciones al muchacho para que entrase en él para ver si estaba bastante caliente, pero Constantes se hizo el tonto, fingiendo no entender sus instrucciones. Ella, irritada, se metió en el horno para enseñárselo, y aprovechando aquel instante, el joven le dio un empujón, quitándole al mismo tiempo la sortija y cerrando la puerta del horno. Cuando Constantes llevó al rey la sortija, recomendó a éste la conveniencia de llamar a su hermano mayor para que abriese el ataúd. Además, eso debía de hacerse en presencia de todo el pueblo. El monarca, deseoso de complacer a Constantes, siguió punto por punto sus instrucciones, y a la mañana siguiente, el hermano mayor recibió la orden de abrir el ataúd en presencia de todo el pueblo. Mal de su agrado tuvo que levantar la tapa, y el dragón, asustado al ver tanta gente y notando que solamente un hombre estaba a corta distancia de él, se lo tragó de un bocado. Luego el rey soltó al dragón, el cual emprendió el regreso a su casa. Empezó a buscar a su esposa, sin poder encontrarla, pero al fin, al abrir la puerta del horno, la encontró carbonizada, y tanto fue su dolor que allí mismo murió del disgusto. La serpiente, el perro y el gato. En las cercanías de un bosque vivía una mujer muy pobre y viuda que solamente tenía un hijo, y era tanta la miseria que reinaba en la cabaña de la viuda que ni ella ni su hijo tenían nada que comer. Cuando ya el hambre era casi inaguantable, el muchacho fue a coger una carga de leña y, cargando con ella, dirigióse al pueblo inmediato, donde consiguió venderla por un par de monedas de cobre. Muy contento emprendió el regreso a su casa cuando por el camino encontró unos muchachos que se disponían a dar muerte a una serpiente. Él, compadecido, les dijo: «Si dejáis en paz a ese animal os daré una moneda de cobre». Los muchachos aceptaron el trato y soltaron al reptil, el cual empezó a seguir a su salvador. Y así que el muchacho estuvo en su cabaña, dio cuenta a su madre de lo que había hecho. La pobre mujer le regañó mucho diciéndole: «No te enojes, madre», le contestó el muchacho, «ya verás cómo un día u otro esa serpiente nos será útil». Luego el muchacho volvió al bosque y después de recoger otro haz de leña, emprendió de nuevo el camino al pueblo. Vendió también la leña y en su camino de regreso encontró a unos muchachos que se disponían a matar a un perro. El chico, compadecido, salvó la vida del animal mediante una moneda de cobre y el can lo siguió, trotando muy satisfecho. Al llegar a su casa, refirió a su madre lo que había hecho y ella nuevamente le reconvino por su conducta. Pero el muchacho no hizo gran caso del regaño y se volvió al bosque. En breve hubo reunido otro haz de leña que también llevó al pueblo y vendió, pero a su regreso
vio a un grupo de muchachos que se disponían a matar a un gato y aquella vez también salvó la vida del animal mediante el pago de una moneda de cobre. El menino lo siguió hasta su cabaña y allí la madre volvió a regañar al muchacho por su extraña conducta, pero él contestó que ya llegaría la ocasión en que alguno de aquellos 3 animales, o quizá todos, le serían útiles. Varios días después, y cuando el muchacho menos esperaba tal maravilla, la serpiente se dirigió a él y tomando la palabra le dijo: «Llévame al lado de mi padre y de mi madre. Ellos querrán recompensarte, pero no aceptes ni oro ni plata. Pide a mi padre que te entregue la sortija de sello que lleva en uno de sus dedos y ya verás cómo esa joya te proporciona grandes beneficios». Repuesto el muchacho de su sorpresa, siguió a la serpiente y siguiendo las instrucciones que le daba, llegó hasta el lugar en que vivían su padre y su madre. Una vez en presencia de ellos les anunció que el muchacho que le acompañaba le había salvado la vida. «Bien, muchacho», contestó el padre de la serpiente, «te lo agradezco mucho. ¿Qué pago puedo darte por haber salvado la vida de mi hija?» «No quiero ni oro ni plata», contestó el muchacho. «Solo me gustaría que me regalaseis la sortija de sello que veo en uno de vuestros dedos». «Mucho me pides, tanto que no puedo concedértelo», contestó el padre de la serpiente. Pero ésta fingió enojarse y se manifestó dispuesta a regresar con el muchacho diciendo: «Toda vez que no queréis darle la sortija de sello, a pesar de que me salvó la vida, yo le seguiré a donde vaya, porque es mi amo». Entonces el padre de la serpiente se resignó, dio la sortija al muchacho y le dijo: «Cuando desees algo, oprime el sello de la sortija, y en el acto aparecerá un negro gigantesco. Entonces le ordenas lo que quieras y él obedecerá». El muchacho dio las gracias muy satisfecho, se despidió y volvió a su casa. Al verlo, su madre, muy triste, le dijo: «¿Qué comeremos hoy, hijo mío? En casa no tenemos una sola miga de pan». «Vete al armario, madre», le contestó el muchacho, «y verás que está lleno de pan. ¿Acaso te figuras que estoy ciega? Bien me consta que allí no hay nada. Haz lo que te digo y ya verás», replicó el muchacho. Mientras la madre se dirigía al armario, él oprimió el sello de la sortija y apareció un negro gigantesco, preguntando: «¿Qué me mandas, señor?». «Que llenes el armario de pan», ordenó el muchacho. Tan rápidamente cumplió el negro la orden que cuando la madre abrió la puerta del armario, pudo ver que en efecto estaba lleno de panes. Así comieron aquel día hasta saciar su hambre, y tanto les duraron aquellas provisiones que durante algún tiempo no hubo necesidad de pedir nada más. Cierto día el muchacho dijo a su madre: «Te ruego, madre, que vayas a presentarte al rey y le pidas la mano de su hija, la princesa, para mí». «¿Estás loco?», preguntó la madre, asombrada. «Te ruego que vayas», insistió el muchacho. Al fin la buena mujer se resignó y emprendió el camino. Cuando después de varias solicitudes fue admitida a presencia del monarca, le dijo: «Mi hijo, señor, desea casarse con la princesa». «Pues dile», contestó el soberano, «que se la daré si es capaz de construir un palacio mayor que el mío». Desalentada regresó la viuda a su cabaña, pero el muchacho oyó tranquilo el mensaje y aquella misma noche oprimió el sello del anillo y ordenó al negro que construyese un palacio mucho mayor y mejor que el del soberano. Apenas había terminado de pronunciar estas palabras cuando se vio en el interior de aquel magnífico palacio. A la mañana siguiente el muchacho envió a su madre a presencia del monarca para decirle que se había cumplido su orden, pero el rey le impuso entonces la condición de que construyera de un palacio a otro un pavimento de oro. Fácilmente pudo el muchacho cumplir esta condición y como el rey ya no supo qué decir, consintió en que se celebrase el casamiento. Al enterarse la princesa de lo ocurrido, se mostró muy satisfecha. Pidió únicamente a su padre que le cediese un esclavo joven para que estuviera a sus órdenes, cosa en la que consintió el rey. Luego se celebró la boda y el matrimonio vivió feliz durante algún tiempo, pero luego la princesa se enamoró del esclavo y una noche robó a su marido la sortija de sello.
Hecho esto, emprendió la fuga con el esclavo y gracias al poder de la sortija dispuso de un palacio magnífico a orillas del mar. Después de la fuga de la princesa, el gato se acercó a su amo y al verle muy triste le preguntó qué le sucedía. Él se lo contó y entonces el gato pidió a su amo que le cediese el perro para montar en él, pues se proponía rescatar la sortija mágica. Partieron gato y perro, el primero llevando al segundo, y al llegar a la vista del palacio de la princesa, el gato encontró un ratón y le dijo: «Si quieres que te perdone la vida, es preciso que esta noche, mientras el esclavo esté dormido, le metas el rabo en la nariz para que estornude». El ratón aceptó la buena gana aquel encargo y en cuanto llegó la noche y el esclavo se hubo dormido, le metió el rabo por la nariz haciéndole estornudar. Al mismo tiempo el esclavo abrió la boca y salió disparada la sortija que ocultaba en ella. El gato se apoderó de la joya y montando a lomos del perro emprendió rápidamente el camino de regreso. Pero aquella vez tuvieron precisión de cruzar a nado un brazo de mar y mientras el perro nadaba con todas sus fuerzas, dijo al gato: «Por tu vida, uñas largas, déjame ver esa maravillosa sortija». «Bueno, examínala», le contestó el gato. Al mismo tiempo se la entregó, pero el perro con la mayor torpeza la dejó caer al fondo del mar. Un pez se la tragó y en el acto adquirió hermosos colores. «Idiota», gritó el gato, «¿cómo podré presentarme ahora ante mi amo? En fin, dirígete a toda prisa a ese puerto». Una vez en el puerto, el gato visitó varios buques hasta llegar al barco en que acababan de pescar aquel pez. El mínimo, cariñosamente, empezó a frotarse contra las piernas del capitán y éste, complacido, llamó al cocinero y le ordenó que diese al gato las tripas de los pescados que estaban guisando. El gato buscó y encontró rápidamente la sortija dentro de la tripa de un pescado y apoderándose de la joya echó a correr presentándose ante su amo. «Muchas gracias», exclamó este al ver la joya. «¿Qué recompensa quieres por tu fidelidad?», preguntó su amo. «Que mates al perro», dijo el gato, «pues por su causa he estado a punto de perder la sortija». Luego le dio cuenta de todo lo sucedido y cuando éste se disponía a matar al perro, el gato tuvo lástima y rogó a su amo que perdonase al pobre can. Luego el joven príncipe se apresuró a oprimir el sello de la sortija y en cuanto apareció el negro, le ordenó que trajera el castillo en que habitaba la princesa con todos sus habitantes. Así que se hubo cumplido la orden, el príncipe dio muerte al esclavo y al mismo tiempo deshizo el encantamiento que había deslumbrado a la joven princesa. Esta, al ver a su legítimo esposo, cayó de rodillas a sus pies, pidiéndole perdón y jurando que nunca había cesado de amarlo. Él la levantó y estrechó en sus brazos perdonándola de todo corazón, y en adelante no tuvo que luchar con nuevas desgracias, pues su vida transcurrió tranquila y serena al lado de la princesa. Algunos años más tarde murió el rey y el pueblo, que quería mucho a los príncipes, los elevó al trono. En cuanto al gato, llevó desde entonces una vida magnífica. Tenía una vajilla de oro para su uso particular, pescado en abundancia, leche y algunos ratones blancos que le servían de entretenimiento. En una palabra, nada faltaba para su regalo. El perro, aunque igualmente tratado, nunca llegó a gozar de tantas consideraciones como el gato, cosa que lo ponía de muy mal humor. Selección de cuentos griegos.